Mis queridos hermanos, feliz sábado, estamos nuevamente de regreso. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. El tema que vamos a tener se llama el grave peligro del consumo de carne en el pueblo de Dios. Y prácticamente no sería un tema, sería más que nada información. Sería tanto para la clase que está aquí como también para las personas que nos están mirando a través de la televisión. Vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando acerca del consumo de la carne. Aún hasta los medios de comunicación están ya aún diciendo que la carne pues es sumamente mala para el ser humano y puede causar muchas enfermedades en el cuerpo, ¿verdad? Como ya les había comentado, son 35 años de carnicero, por el cual necesitamos saber qué es la importancia para tener acerca de cómo prevenir o cómo dejar de consumir la carne. Pero antes de que nada yo quisiera contarles, por aquí parece que está en la pantalla está mi fotografía, en el cual esta es mi área de trabajo. Necesitamos saber que realmente lo que voy a presentar nadie me lo ha dicho, yo mismo lo he vivido, yo mismo lo trabajo. Así es que las imágenes que ustedes van a mirar en un rato más, pues van a tomar, ustedes van a tener que tomar una decisión definitiva acerca del consumo de la carne. Por eso es de suma importancia saber que lo que vamos a presentar es muy importante, y más en el pueblo de Dios, porque ya la hermana Guay en sus escritos nos ha amonestado una y otra vez acerca del consumo de la carne, que es un peligro, ¿verdad? Pero antes de empezar el tema, yo quiero decirles primeramente por qué es la razón de que el Señor me ha llamado para traer este tema de salud, incluyendo la carne. Porque en mi familia han pasado 3 cosas que me llevó a tomar esta decisión tan importante para poder traer ahora no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel ya de televisión también. Y el primer testimonio que voy a dar, no es testimonio, más bien qué es lo que me orilló para poder traer estos temas a ustedes, es que a la edad de 40 años mi padre murió de un infarto en el corazón a consecuencia de la carne. Ya les había comentado que mi abuelo era carnicero, mi padre carnicero y yo y mis hermanos también somos carniceros, por el cual mi padre murió de un infarto en el corazón a la edad de 40 años. Yo tenía 8 años de edad cuando él murió. Así es que eso fue un golpe duro. Yo no entendía por qué es que se dan los infartos. Él estaba obeso, gordo, así es que eso también su corazón, me da la mala circulación en su corazón. Pero en el 2009, hermanos, un sobrino mío, hijo de un primo hermano también, él llegó aquí a Estados Unidos a la edad de, parece que unos 5 o 6 años, él llegó. Y él, como todos carniceros, ¿verdad? Pues acostumbrábamos la carne 3 veces al día y pues comíamos bastante carne. Este muchachito, jovencito, ¿verdad? Que les estoy diciendo, no quería comer ninguna otra cosa que no fuera carne. Y cuando no había carne, pues él quería chicken nuggets, hamburguesas, cosas que los niños comen, ¿verdad? Y a consecuencia de eso, a los 16, 17 años, él se metió en un problemita en la high school
y mi primo hermano lo mandó para México. Consecuencias de que lo mandó para México, este jovencito, al primer mes que llegó a México, empezó con un dolor de cabeza crónico. Lo llevaron al doctor y solamente le dijeron que era migraña. El segundo mes que él estuvo allá en México, ya le habían dicho que ya no era migraña, sino que era anemia, perdón. Y justo antes de entrar el tercer mes, este jovencito empezó a tener ya leucemia. Terminando el tercer mes, hermanos, él tuvo cáncer en el colon. Y eso ocasionó su muerte. Por lo tanto, fue una pérdida muy grande en mi familia, por el cual es que hoy traigo fotografías, ¿verdad? Dice que cuando se descubre la enfermedad suele estar avanzada y su pronóstico ya es malo. Si no es malo, ya es sumamente extrema, ¿verdad? Por la muerte. Así es que ese problemita no se originó en 3 meses, se originó a lo largo de la vida por el consumo de los alimentos que no eran buenos, por las carnes también específicamente. Así es que murió y fue una muerte grave. Y en ese mismo año, en el 2009, hermanos, mi hermana de sangre también empezó con un dolor de cabeza en su frente, entre medio de sus cejas y la cabeza. Cuando le hicieron las radiografías, resulta que le encontraron un tumor del tamaño de una bola de golf. Así es que a causa de ese tumor que le habían encontrado, cuando estuvo creciendo le oprimía las córneas y quedó ciega. Así es que fueron 3 desgracias en mi familia, por el cual pues yo empecé a averiguar por qué las carnes y todo lo que veíamos, lo que yo veía en la carnicería, pues me empezó a despertar la curiosidad también de averiguar qué era lo que estaba detrás de toda la carne. Y a lo largo de esta clase vamos a ver por qué es que surgió la vaca loca, la gripa aviar, la gripa porcina. Hay muchas cosas que vamos a mirar a lo largo de esto. Y ahora para más es que el pueblo de Dios sigue en la misma rebeldía, así como el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, pues seguimos nosotros igual, queriendo consumir los alimentos que no son saludables. Pero bueno, hermanos, antes de empezar ya el tema, yo quiero ponerme en las manos del Señor para que Él pueda dirigir este programa, esta enseñanza, y entonces vamos a ponernos de rodillas para encomendarnos al Señor. Señor bendito, te damos la honra y la gloria, Padre, por habernos permitido, Señor, estar aquí reunidos. Señor, en este momento que vamos a tocar este tema de suma importancia, queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu el que pueda dirigir, hablar por medio de mi boca, Señor, ya que estos temas es de suma importancia para el pueblo de Dios. Por eso, Señor, pido la dirección de tu Espíritu Santo para que Él pueda dirigirme y sobre todo, Señor, que pueda alcanzar más almas por medio de esta presentación y esta enseñanza que vamos a tener. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Listo, mis hermanos. Pues miren, aquí pueden ver exactamente mi fotografía, ¿verdad? Que lo que vamos a estar mirando el día de hoy, como dije ya, hay evidencias de que todo lo que les vamos a estar mostrando, pues es real. Nadie me lo ha dicho a lo largo de estos 35 años, pues he mirado muchas cosas que poco a poco vamos a ir hablando de esto, pero más que nada quiero tocar el tema de
los cánceres, ¿verdad? Que es lo que vamos a ir viendo. Y sabemos que ya si seguimos en ese mismo plan alimenticio, régimen alimenticio, pues vamos a agarrar consecuencias, así como las desgracias que sucedieron en mi familia. Yo puse acerca de cómo es que nosotros estamos en un grave peligro por el consumo de la carne. Así es que vamos a empezar con esta cita de consejos sobre el régimen alimenticio. Dice: el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces al comer ¿qué? Carne. Los médicos mundanos no pueden explicar el rápido aumento de las enfermedades en la familia humana, pero nosotros nosotros sabemos que muchos de estos sufrimientos están causados por el consumo de ¿qué? De la carne. Así es que, hermanos, se recuerdan ustedes, por eso es que es una grande importancia de que el pueblo de Dios se aleje de todo alimento que venga de origen animal. Por eso es que el pueblo de Dios en Génesis dice el Señor, dice que de todo árbol y fruta que dé semilla, de ese comeréis y lo tendréis por alimento. Y realmente desde la creación Dios había originado que el pueblo de Dios debería de comer solamente frutas, vegetales y después ¿qué? Semillas. Y desgraciadamente en el pueblo de Egipto, cuando Dios tenía al pueblo en Egipto, ¿verdad? Y utilizó a Moisés para sacar lo que era lo que querían, carne. En Levíticos 11, del 1 al 7, nos está hablando, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y diles: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumea, comeréis. Pero los que rumean o que no tienen pezuña, no comeréis. Esto es el camello, porque rumea, pero no tiene ¿qué? Pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumea, pero no tiene pezuña hundida, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumea, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumea, lo tendréis por inmundo. Aquí claramente estamos viendo que el Señor está prohibiendo uno de los alimentos, que es el puerco. Y desgraciadamente por causa del puerco es que la mayoría de las personas están siendo enfermadas. Una causa de la ceguera de mi hermana fue porque le encontraron el gusano cisticerco en la frente. Así es que no cabe duda que ahorita a lo largo de lo que vamos a ir viendo cómo es que se les inyecta a los animales, qué se les pone, qué comen, vamos a ir viendo por qué razón el Señor prohibía el alimento del puerco, la consumación de puerco. Así es que vamos a retomar un poquito acerca del pueblo de Egipto. Se recuerdan que en el pueblo de Egipto Dios estaban esclavizados por 400 años. Y ellos ya estaban clamando acerca de que su liberación, ¿verdad? Hasta que Dios levantó a Moisés, y entonces por causa de Moisés, pues Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó para la Canaán terrenal. Pero no fue fácil. Fueron 40 años en el desierto por el cual dando vueltas. El pueblo de Dios estaba acostumbrado a las carnes allá en Egipto, como lo vamos a ver en un rato. Y eso ocasionó que entraran en rebeldía y pedían carne, porque Dios no quería, que Dios quería quitarles las carnes.
la alimentación que tenían en Egipto, y por eso es que les daba solamente maná y agua. Pero el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés, y ellos querían y clamaban por la carne. Por eso es un grave peligro desde la creación, ¿verdad? Dice entonces que se rebelaron contra Dios, y dice que Dios les, a causa de su rebeldía, les envió codornices. Y dice que aún estaba la carne de entre sus dientes cuando Dios mandó ¿qué? Mortandad. Y todo eso que vamos a estar viendo es solamente un ejemplo para nosotros, para el pueblo de Dios, que dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer qué? Carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los pueros, de las cebollas, de los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Así es que vemos esa rebeldía que existía en el pueblo de Dios, pero hermanos, a hoy en día igual, el pueblo de Dios que espera la segunda venida del Señor y que quiere ir a la Canaán, no solamente terrenal, sino a la Canaán celestial, tiene estas mismas prácticas. Y a lo largo del tiempo hemos visto que la mayoría de las hermanos, aún conociendo el mensaje, siguen en esa misma rebeldía de seguir comiendo los alimentos que Dios dijo que no eran buenos. Y poco a poquito vamos a ir viendo por qué es que ya Dios dice que no eran buenos. Dice acá, sigue diciendo en Números 11:16, dice, aún estaba la carne entre sus dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. No sé qué tipo de plagas estuvieran sucediendo en aquel tiempo, pero hoy en día podemos decir que si seguimos en el hábito de seguir comiendo carnes, pues Dios va a mandar que enfermedades como son hoy en día el colesterol, la diabetes, el cáncer, la hipertensión, todo este tipo de enfermedades van a venir por causa de seguir consumiendo las carnes. Dice, en este caso, hablando de Egipto, el Señor dio al pueblo lo que no era para su mayor bien, porque éste lo quería tener. Ellos no quisieron resignarse a recibir del Señor las cosas que resultarían para su bien. Se habían entregado a una murmuración decidiosa contra Moisés y contra el Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que les perjudicarían. Su apetito depravado los dominó, y Dios les dio carne como deseaban, y permitió que sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito sensual. Así es que aquí estamos viendo que ellos deseaban la carne, y muchas veces yo a lo largo del tiempo, aún siendo en la carnicería, yo a veces estoy en la carnicería, y han llegado algunos hermanos a consumir, a agarrar carne, y ellos se llevan una sorpresa grande cuando me miran allí, y yo creo que para su mala suerte yo soy el que les despacho. Así es que yo veo que aún todavía están con el apetito pervertido, y yo a lo largo de este tiempo he tenido estas clases porque sé el peligro de seguir comiendo carne. Yo no quiero que las familias del Dios pasen lo que yo pasé con las pérdidas de mis seres queridos. Este es más que nada prevención, ¿verdad? Sigue diciendo, las fiebres ardientes destruyeron a un gran número del pueblo, de los que habían sido más culpables en sus murmuraciones. Murieron tan pronto como probaron la carne que habían codiciado.
Así es que si nosotros, hermanos, seguimos con el mismo hábito de seguir consumiendo carnes, pues Dios no lo quiera, vamos a traer ¿qué? Enfermedades. Y a lo largo de esto vamos a ir viendo los cánceres que se encuentran dentro de las carnes, y a consecuencia de eso, pues cuando uno ingiere carne que está contaminada con cánceres y uno los come, pues ese cáncer se va a transmitir al ser humano. Lo vamos a ir viendo poco a poquito. Ahorita solamente es la introducción, hermanos. Si hubieran aceptado que el Señor les eligiera los alimentos y si hubieran estado agradecidos y satisfechos por los alimentos que podían comer en abundancia y sin prejuicio, no habrían perdido el favor de Dios. ¿Por qué? Por su rebeldía. Entonces Dios les mandó las codornices, pero ahí dice que hubo enfermedades y mortandad inmediatamente. Este mensaje también es para hoy en día nosotros. Habrían sido castigados por su murmuración rebelde, cuán gran número de ellos perecieron. Así es que si seguimos en el mismo hábito, jugando con nuestro apetito sensual, entonces Dios va a traer algunas enfermedades, porque no es el propósito de Dios. Dice aquí el consejo sobre el régimen alimenticio, dice el propósito de Dios para Israel, o sea que hoy en día para nosotros, el pueblo de Dios, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán, para que construyeran un pueblo puro, feliz y lleno de ¿qué? De salud. Consideremos los medios por los cuales que él quería realizar esto. Los sometió a un sistema de disciplina que, si lo hubieran seguido alegremente, habían resultado para el bien tanto de ellos mismos como de su prosperidad. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. ¿Qué fue lo que quitó, hermanos? La carne. ¿Qué quiere quitar hoy en día? O ya vamos a ir leyendo a lecturas de consejos sobre el régimen alimenticio, y vamos a ir viendo poco a poquito por qué es que Dios está regresándonos una vez al plan original. Así es que ese ejemplo que estamos viendo en Números, del que el pueblo de Dios se enfermó por la rebeldía de seguir comiendo carne, ahora ese es un ejemplo ¿para qué? Para nosotros, si seguimos siendo eso mismo. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para no ¿qué? Codiciar cosas malas como ellos codiciaron, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los confines del siglo. Así es que si bien somos pueblo de Dios, y el pueblo de Dios en el antaño, en el Egipto, también era el pueblo de Dios rebelde, para ir a la Canaán terrenal, se rebeló contra Dios. Ahora también nosotros, que vamos no solamente a la Canaán terrenal, sino a la Canaán celestial, debemos de obedecer. El mismo mensaje que le dio Dios a ellos, ahora es para nosotros, porque estamos a punto de ir a la Canaán celestial. Y por eso es que Dios nos está diciendo, dejen esto, y ahorita vamos a ir viendo ya, voy casi llegando ya al tema de las carnes, porque es que no tenemos que comerlas, qué es lo que va a causar. Poco a poco vamos a ir mostrando esto. Por eso es que la importancia de Dios de volvernos a traer de nuestro mal hábito al buen hábito. Dice aquí, de vuelta a un régimen original. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta paso a paso a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Las hortalizas, las legumbres, las frutas y los cereales deben constituir nuestro régimen alimenticio. ¿Qué dijo? Frutas y legumbres, ya no carne. Y ahorita vamos a ver por qué es que enfatiza mucho no más carnes.
Ningún gramo de carne debería entrar en nuestro estómago. El consumo de la carne es antinatural. Hemos de regresar al propósito original que Dios tenía desde la creación. Estando trabajando en una de las carnicerías, un día llegó una jovencita de la high school y empezaron a llegar bastantes jovencitas diciendo que si había carne de soya. Yo nunca había escuchado hablar de la carne de soya, no sabía ni que existía. Así es que llegaba una jovencita, otro jovencito y así sucesivamente preguntando por la carne de soya. Hasta que llegó una clienta muy amable mía y dijo que si tenía carne de soya. Y yo le pregunté curiosamente, oye, han venido muchos jovencitos a hablar de la carne de soya, ¿por qué? Y la mamá le dice a la jovencita, dile. Y la joven dijo, no, porque la maestra dijo que solamente le dijéramos a nuestros familiares. Así es que había una maestra que les estaba enseñando un video que ahorita vamos a ir viendo. Ese video dura 2 horas, solamente lo voy a resumir, para pasarles un pedacito. Pero esa maestra se estaba arriesgando y dándoles esa clase a sus alumnos en la high school, de que les dijeran a sus familiares que no comieran ya carne. Lógico que ella pues también estaba en contra de la matanza de los animales y todo eso, también el peligro, que lo que contiene, lo que comen, lo que traen, lo que causa. Eso es lo que vamos a ir viendo. Así es que esa jovencita me hizo llegar un video del que vamos a mirar ahorita en unos momentos. Y viendo yo ese video, yo ya sabía por tantos años de carnicero y sabía todo lo que le ponemos, qué comen, qué se les inyecta para que crezcan rápido, todo eso lo sabía bien. Pero a magnitud de lo que estaba yo viendo en ese video no me imaginé. Así es que cuando yo terminé de ver ese video, que vamos a ver en un momento, ese fue el último día que entró carne en mi boca. Aún siendo carnicero, ese día decidí definitivamente no más comer carne. Por la gracia de Dios, ahorita ya casi estoy cumpliendo 15 años sin comer carne. Y yo alabo a Dios porque yo solo no podía. Yo lo había intentado, pero no podía hasta que yo vi este video y ya habían también acontecido las desgracias que les había contado. Y a consecuencia de eso, pues entonces, terminando de ver el video, yo dije, Señor, de hoy en adelante no volveré a comer carne. Y ahora sé también el propósito por qué el Señor me llamó, ahora sí que me llamó a un carnicero, para que ahora yo presentara todos estos temas, tanto aquí en la clase como por medio de la televisión, para que la gente se sirva de lo que está sucediendo dentro y detrás de las carnicerías. Así es que vamos a mirar, si ya tienes listo el video, dura como unos 4 o 5 minutitos. No vean tanto lo que las imágenes, sino lo que está diciendo es lo más importante. Y eso poco a poco lo vamos a ir desarrollando a través del tema. Así es que si ya tienes el video, vamos a... Por décadas, el gobierno de Estados Unidos tiene un programa para exterminar totalmente los lobos, para proteger las vacas. Actualmente, el sistema mata 1.5 millones de animales salvajes para proteger las vacas. Bueno, ahí este es uno de los subsidios del sistema para beneficiar unas grandes corporaciones. Fuerza, estas son solamente algunas de las víctimas. Fierro es con un fierro caliente, 100% al rojo vivo, para que ellos puedan estar marcados, ¿verdad? Ese palo que les están haciendo así no es un palo cualquiera, ese palo tiene electricidad. Ese palo tiene electricidad y cuando ellos sienten la electricidad, lógicamente pues reparan porque pues sienten la descarga eléctrica y todo eso a ellos les causa estrés, ¿verdad? Miedo, estrés
Miren ahí ese ojo, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿Qué fue lo que le causó ese golpe en el ojo? Pero poco a poco, al transcurso del tiempo, se le va a ir formando gangrena, y si no, después un cáncer en el ojo, ¿verdad? Pero no solamente va a estar en el ojo, sino también va a estar ¿dónde? En toda la sangre, en todo su cuerpo. Así es que vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que está pasando ahí. Vean ahí el lugarcito tan estrecho que tiene esos puercos para criar a esos animales. Ahí están siendo cortadas las orejas. Los animales que se usan para comer no son felices ni saludables. De hecho, ellos son torturados, drogados, enfermos, llenos de cáncer, diferente al trato que se les daba en las granjas de nuestros abuelos. Los animales ahora son como máquinas para producir, manipulados para producir más crías, producir más leche, poner más huevo y crecer y engordar tan rápido como nunca antes. Los animales de granja son genéticamente alterados y manipulados, y los exprimen y sacan hasta el último centavo antes de llegar al plato de tu mesa. La presión de estar sacando la foto no es hermosa. De hecho, el modelo actual de granja es como un campo de concentración. Miren esos de animales. Cómo están todos deformes, y eso no crean que se tira, todo eso va directamente a las carnicerías. A los puerquitos les cortan las orejas, les sacan los dientes, el rabo se lo cortan y los machos son castrados. Todo esto sin anestesia. Los pollitos le cortan el pico para que no se picoteen entre ellos por lo locos que están. Los toros los castran para incrementar su peso y le cortan los cuernos, esto también sin anestesia. Debido a la condición que viven, estos animales desarrollan deformidades y son crónicamente enfermos y viven solamente una fracción de tiempo que deberían vivir. Los puercos los mantienen en lugares cerrados que desarrollan deformidades en sus patas. 80% de los puercos tienen neumonía y muchos están enfermos, débiles, que no pueden caminar. Los pollos están tan enfermos y deficientes de calcio que sus huesos se rompen cuando los sacan de sus jaulas. Sus patas crecen fuera de las jaulas porque no se mueven. Un reporte de las autoridades dice que el 90% de los pollos tienen cáncer antes de llegar al supermercado. Si los puercos, los animales, no es de esperar ¿qué espera la que gente? a los pollos les dan medicina en la comida para que la piel y la yema del huevo se vea saludable. Los pollitos ponedores de huevo que nacen machos no sirven, no pueden dar huevos y no crecen mucho y los matan con gases venenosos, los decapitan y otros métodos que utilizan es tirar todos estos pollitos machos en un molino donde los trituran para ser llevados como alimento para los demás pollos. 280 millones de pollitos mueren cada año. Bueno, hermanos, pues esto fue solamente una muestra de cómo es que maltratan primeramente a los animales, qué es lo que comen, por qué ya llegan enfermos o están sumamente enfermos antes de que lleguen a las carnicerías. Estos animales ya vienen totalmente enfermos. Ahí decía que estaban moliendo los pollitos para ser llevados para hacer alimento para las otras animales. ¿Quieren saber qué es lo que comen los animales hoy en día? La sangre de los animales es guardada en recipientes para que con esa sangre después se muele los animalitos, pero también se le pone excremento de gallina. Sangre, excremento de gallina, los pollitos remolidos y el salvado, la sema o lo que sea, y se hace un alimento que se llama gallinaza o pollinaza, que eso es lo que realmente les están dando a los animales de comer para que ellos rápido crezcan en un periodo muy corto.
Así es que a consecuencia de todas esas cosas que han sido hechas, vino primeramente que la vaca loca. ¿Se recuerdan de la vaca loca? Ahí vamos a hablar un poquito más adelante de la vaca loca y después la gripa porcina y la gripa aviar, porque es que la razón. Pero una de las causas por el cual salió la vaca loca es porque estaban haciendo examinaciones artificiales de embriones en animales de granjas. Así es que ahí se puede ver cómo es que les estaban haciendo. Dice, en este sentido no es suficiente poseer un excelente potencial genético. Se requiere además poseer un conocimiento claro sobre algunas herramientas y estrategias que pueden contribuir al logro de este fin. ¿Qué era lo que hacían? Miren, ellos ovulaban a la vaca, ya sin la necesidad del toro, ¿verdad? La ovulaban y cortaban ese óvulo en 7 pedazos, 7 pedacitos, lo dividían y lo volvían a meter dentro de la vaca. Entonces esa vaca tenía que dar 7 becerros en un parto. Eso era lo que estaban haciendo, 7 becerros en un parto para poder acelerar la producción de ganado. Así es que no obstante de hacer eso, todavía les inyectaban, les daban de comer, que vamos a ir viendo qué es lo que comían, que lo inyectaban, y eso los aceleraba su crecimiento en menos de la mitad de su crecimiento. Normalmente una vaca normal debe de durar de 1 año a año y medio para poder crecer, ¿verdad? De becerrita hasta ya para matar. ¿Saben aquí en cuánto tiempo las crecían? En 6 meses. En 6 meses crecían estos becerritos para que fueran rápidamente vendidos en las carnicerías. Ya lo vimos que ahí por medio de los embriones que ellos estaban haciendo, les ponían inyecciones que también vamos a ir viendo por qué razón. Así es que se aceleraban en 6 meses. Y cuando esas vacas, bebés de 6 meses que todavía eran becerritos, pues lógico, cuando ellas querían levantarse, sus pies no los sostenía por el peso, ¿verdad? Entonces ellas al quererse levantarse pues se tambaleaban porque pues no estaban suficientemente grandes o fuertes para poder soportar su peso. El peso de una vaca, un toro, normalmente son entre 600 a 800 libras, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ir viendo, pero eso lo estaban haciendo y por eso es que sucedió de esto de la vaca loca. En ese tiempo, en el 2007, 2008, creo que pasó eso, pues se creía como que de dónde están sacando estas cosas, ¿verdad? ¿O por qué? Pero ustedes ya lo hemos visto, lo han vivido, que hubo una mujer que exactamente hizo el mismo procedimiento. No sé si ustedes vieron que igual una mujer tuvo 7 bebés en un solo parto. Esa mujer se sometió al mismo sistema que esto estuvo pasando con los animales y se dieron, eso salió hasta en la televisión, ustedes 100% que lo vieron, 7 niños en un solo parto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el aceleramiento de los animales? Ahora no solamente en los animales, también ahora ya que en los vegetales, en las frutas. Es que todo eso estamos viendo acelerar y todo eso, pues lógico, se les está quitando ¿qué? Los nutrientes, y también al no tener nutrientes pues entonces se debilitan las personas y no obstante comiendo ahora alimentos que están contaminados con comida que no es ni comida, porque ¿qué comida puedes, qué alimento puede ser? Sangre, excremento de gallina y aparte el pollo y aparte la sema o el salvado para hacer la gallinaza o la pollinaza. Eso es una purina, que después vamos a ver qué es lo que contiene la purina. Sumamente enfermedades solamente es lo que va a causar. A lo largo de esta travesía, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos,
tuve el privilegio de haber ido a ver las matanzas de los animales, pero en aquel tiempo pues a mí me gustaba andar por ahí con los amigos y lógicamente un día nos gustaba tomar, y cuando fui viendo llegué ahí al rastro donde también estaban ordeñando las vacas. Estas personas les ponen lo que son las mangueras para la absorción de las vacas, de la leche, perdón, y lastiman a las ubres de la vaca hasta que quedan totalmente heridas, rojas, y como las ordeñan a veces 2 o a veces 3 veces al día, entonces no dejan que esas ubres sanen, se están maltratando y entonces llegan a tener supuración, sangre primero y después como la siguen hiriendo, ahora ya es se supura. Entonces veía yo todo eso y yo decía, wow, y cuando ya íbamos a las tinajas donde estaba guardada, había sangre ahí, y yo decía, ¿y esta por qué es? Porque ya estaban lastimadas las ubres, así es que había sangre, poquita sangre y también supuración, una cosa así como amarillita. ¿Y qué hacen con esta leche o qué pasa? No, pues esto es para vender, y entonces, pero tiene sangre, sí, pero ahorita se le quita y nomás la revolvían y se acabó. Ustedes no me van a dejar mentir, pero en ese tiempo también fue cerrado en esos rastros también. Una porque fue encontrado los maltratos de los animales, que fue aparentemente la causa, pero también la aceleración de estas prácticas que hacía aquí en Chino, California. Ustedes saben, eso fue muy, muy nombrado, que cerraron algunos rastros por estas prácticas que se estaban haciendo. Así es que debido a eso fue que pues me interesé a ver más. Asimismo, cuando yo llegué, yo tenía 20 años aquí. Y lógico, trabajaba yo en México y es totalmente diferente. Así es que cuando aquí se acomodaba la carne así bonita para que se antoje a la gente, teníamos nosotros, aparte de eso, un salerito al lado que contenía sal nitro. Al rato vamos a ver qué es esa sal nitro. Y esa sal nitro, cuando ya se acomodaba la carne, se le echaba un poco de sal, para que era conservador, era suavizador y era conservador. Esas 3 cosas contenía esa sal. Entonces eso veía que la carne estuviera como fresquecita, perseveraba más y lucía siempre rojita. Eso es lo que hace la sal nitro, pero vamos después a ver qué es lo que causa en el ser humano esa sal nitro. Entonces poco a poco, cuando ya estuvimos viendo eso, salubridad llegaba y decía, bueno, ¿y esto qué es sal? Entonces, porque causa diarrea, aparte de que causa diarrea si se pone en exceso la sal nitro. Así es que salubridad entró, y entonces, ¿qué es lo que está pasando con la gente que está enfermando? Entonces descubrieron que era debido a esa sal, y esa sal se fue retirada aparentemente, pero ahora se nos decía que la pusiéramos en una botellita, un tonificador, con agua, y cuando se volvía a acomodar, pues eso se rociaba con agua con esa sal, para que esa carne se viera totalmente fresquecita, limpiecita y rojita. Pero seguía teniendo la sal nitro. Eso era en la antigüedad, le estoy hablando hace 25 años o más. Así es que eso se hacía en las carnicerías. Normalmente pues ahora ya no se usa ni el sal, ya no se usa ni el tonificante con el agua y la sal, ahora ya es directamente la vacuna. Les ponen ese líquido en la sangre justamente 3 semanas antes de ser muertos. Se les inyecta esa vacuna, inyección, para que ya tenga la sangre, ya todo eso, y también se persevere más. ¿Cuánto tiempo dura una carne? Hay que preguntar eso. Poco a poco lo vamos a ir viendo, así es que
Yo creo que hasta aquí, no, 2. Entonces, ¿cuánto tiempo dura una carne en el refrigerador de una carnicería? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Normalmente debe de venderse rápido, ¿verdad? Pero hay cosas que no se venden y son congeladas por años. Lo que no se vendió en el año pasado, ya sea las piernas de pollo, los pavos o etcétera, se van guardando para que para la próxima temporada, entonces eso es lo primero que va saliendo, congelado. ¿Qué estamos comiendo? Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que vamos a ir comiendo. Por eso es que en Consejo sobre el Régimen Alimenticio dice así: los animales están enfermos, y al participar de su carne implantamos la semilla de las enfermedades en nuestros propios tejidos y en nuestra sangre. Luego, cuando estamos expuestos a cambios en una atmósfera palúdica, somos más sensibles a los mismos. También cuando estamos expuestos a epidemias y a enfermedades contagiosas, el organismo no se halla en buenas condiciones para resistir las enfermedades. Y esto, hermanos, parece que lo estamos leyendo hoy en día, ¿verdad? Porque a causa de los alimentos, si nuestro organismo no está en unas buenas condiciones, vamos a estar expuestos ahora que el famoso coronavirus, ¿verdad? Viene esa epidemia en nosotros y si nuestro cuerpo no está apto para resistir, entonces nos va a doblar esa enfermedad. Pero si tenemos un cuerpo sano, fuerte, una nutrición buena, aunque vengan y otros coronavirus, no nos va a hacer nada porque tenemos nuestras defensas bien preparadas. Y por eso es que el Señor, en su bendita misericordia, dice que cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, en el cual mora ¿quién? Cristo Jesús. Sí, hermanos, estamos viendo nuevamente también, primero vamos a ver las causas, los problemas y después los remedios. Así es que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo que vamos a estar juntos estudiando y viendo todo esto, vamos a ir viendo poco a poquito. Yo les invito para que sigan este programa, va a estar pasando, no sé cuántos programas vamos a estar viendo, pero esta es la introducción y lo que va a ir viendo poco a poquito, qué es lo que pasa detrás de las carnicerías. Entonces es una invitación para cada uno de ustedes que nos está mirando a través de las pantallas, que sigan este programa, porque esto es de suma importancia para cada uno de nosotros, porque debemos de dejar definitivamente el consumo de la carne. Dios nos ha amonestado por la palabra de Dios y también por el espíritu de profecía que nos retiremos, que ni una gramo de carne debe de entrar dentro de nuestro organismo y debemos regresar al plan original. Como pueblo de Dios, yo te hago una invitación, hermano, para que tú sigas este programa que vamos a seguir. Va a haber por lo menos unos 4 o 5 programas y vamos a seguir en la siguiente vez. Que Dios me los bendiga, Señor, los esperamos, y que el Señor en su misericordia esté con ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos.